Hola amigos y bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar de los datos, de por qué son importantes y algunas técnicas para poder proteger aquellos que son importantes, como son encripción asimétrica, simétrica, hash, y de hecho tendremos un laboratorio para jugar un poco con Hashcat, que es una utilería de Kali Linux que nos permite de alguna manera tratar de vulnerar passwords que fueron encriptados con una función hash. Bueno, si, pues vamos a ello. Empecemos con los datos. Si ven, a nuestro alrededor hay infinidad de datos. Nuestro nombre, nuestra edad, nuestras preferencias, nuestros datos, por ejemplo, de tarjeta de crédito, del banco, y cada uno de ellos tiene diferente importancia, dependiendo del contexto. Por ejemplo, no es lo mismo que sepan mi nombre a que sepan los datos de mi tarjeta de crédito, porque con mi tarjeta de crédito podrían hacer compras a mi nombre y dependiendo de mi seguridad podría enterarme en ese instante o quizá al final de mes o quizá si no reviso mis datos, si no reviso mi información bancaria, no me entere hasta que sea demasiado tarde. Entonces, como ven, hay diferentes niveles de importancia dependiendo de qué tipo de dato estemos hablando. Cuando hablamos de datos que son muy importantes, vamos a tratar de protegerlos usando diferentes mecanismos para que nadie más pueda leerlos. Y es cuando empezamos a hablar de diferentes técnicas de encripción, desencripción, funciones hash, etcétera, etcétera. Bueno, ok, empecemos con la parte de encripción y desencripción. Para los que no tengan mucho el concepto, para aquellos que van iniciando en esto, les voy a dar una explicación breve y simple. Imaginen que tienen un texto plano, el que sea, podría ser su tarjeta de crédito. Si lo guardan en un archivo tal cual, cualquier persona que tenga acceso a ese archivo y lo pueda abrir, va a poder ver su información. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si queremos guardar esa información de manera segura? Bueno, pues podríamos usar la técnica de encripción. Hay diferentes técnicas. Bueno, pues podríamos usar una técnica de encripción para tomar ese texto y reescribirlo de una forma que nadie más pueda entenderlo. A ese proceso se le conoce como encripción. Ahora, ¿qué pasa si queremos recuperar nuestro texto? Bueno, pues tomamos ese texto que fue alterado y revertimos el proceso para poder leer nuestro texto plano. A ese proceso se le conoce como desencripción. Hay dos tendencias, hay dos mecanismos principales, por así decirlo, cuando hablamos de encripción y desencripción. Y nos referimos a la parte síncrona y nos referimos a la parte simétrica y a la parte asimétrica. Como ven en este ejemplo, tengo mi texto plano que se movió, que fue convertido a un texto encriptado y nuevamente convertido a un texto plano. Pero aquí ven dos llaves. Esas llaves son las que se ocuparon para poder encriptar el texto y posteriormente desencriptarlo. Hablando de encripción simétrica y asimétrica, la diferencia es, la diferencia se basa en si las llaves son las mismas o si son diferentes. En el caso de encripción simétrica, se refiere a que tanto la llave para encriptar como para desencriptar son la misma. Entonces, nuestro texto plano, al ser encriptado con una llave, puede ser desencriptado con la misma llave. A diferencia con la encripción asimétrica, que la encripción se realiza con una llave y la desencripción se realiza con otra. Se preguntarán por qué. Bueno, pues hay veces que queremos que varias personas puedan encriptar información, pero solo nosotros queremos desencriptarla. Por ejemplo, si nosotros le compartiéramos la llave en el caso de la encripción simétrica, cualquiera podría tanto escribir como leer y eso comprometería nuestra seguridad. Pero para el ejemplo que les di,
podríamos compartir la llave de encripción y cualquiera podría encriptar información, pero solo nosotros podríamos leer qué es lo que tiene ese archivo o esa información. Para eso sirve y esas son las diferencias principales. Ahora, hay diferencias también en cuanto a la velocidad, en cuanto a otro tipo de cosas, pero iremos hablando un poco más allá de ellas poco a poco. Eso cubre la parte de encripción simétrica y asimétrica. Ahora vamos a hablar un poco de la parte de hash. Así como hay información que queremos encriptar y posteriormente desencriptar, también hay información que no nos interesa recuperar de alguna manera. Un ejemplo concreto serían nuestros passwords. ¿Por qué? Imaginen que yo voy a entrar a un sistema, a una computadora o a cualquier... imagínenme, imaginen que yo quiero entrar a mi computadora o alguna cuenta en internet o algo por el estilo, ¿ok? Pero yo quiero que mi password, solamente yo quiero conocerlo. No quiero que nadie más sepa cuál es mi password, porque al tener acceso a mi password, posiblemente tengan acceso a más información, acceso a toda mi cuenta. Si mi cuenta tiene ligadas las tarjetas de crédito, también puede tener acceso a ello, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos hablar de que, por ejemplo, desde el punto de vista de sistemas, yo puedo enviar mi password, es encriptado en el transporte. Mi password es encriptado a nivel de transporte, llega al sistema. Ok, entonces ya sabemos que quiero que mi password no sea conocido por nadie. ¿Qué haríamos para garantizar eso? Pues podríamos, suponiendo que estoy accediendo a un sistema que está en otra computadora, asegurarnos de que el canal de comunicación sea encriptado. Es decir, yo envío mi password y por un canal de comunicación seguro. Llega a la otra computadora. La otra computadora tiene que asegurarse de guardarlo encriptado. Para ello ya hablamos de que podría usar encripción síncrona o asíncrona, pero cualquiera de ellos tiene un problema. Si alguien del departamento de tecnología tiene acceso a esas llaves porque en algún punto tienen que tener acceso, ya sea, por ejemplo, porque en algún punto tienen que tener acceso para poder encriptar información o desencriptarla, ellos podrían ver mi password, pero yo no quiero que nadie vea mi password porque ese n- no tiene ningún propósito de ser desencriptado, porque mi password, porque no hay ningún propósito para desencriptar mi password. Eso solo me permite tener acceso a mi cuenta y ya no quiero recuperarlo. No quiero que nadie lo recupere. Bueno, pues para eso existen las funciones hash. Nos la vul- remueve el riesgo de que las llaves sean comprometidas y alguna otra persona pueda tener acceso a mi password y por ende a mi cuenta. Entonces, para eso funcionan las funciones, para eso fueron creadas las funciones hash. Es una función que le podemos proveer un texto y genera un texto diferente, el cual no puede ser revertido. Eso es lo más importante. Y de eso vamos a tratar y, y les voy a mostrar cómo funciona en el laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos algún password, el que ustedes quieran, password, let me in, Superman, y lo que hacemos es ocupar una función hash para generar un nuevo texto. Este texto matemáticamente no existe ninguna función que pueda ayudarnos a revertirlo, como lo hicimos con la parte de encripción y desencripción, pero existen formas de tratar de vulnerarlo. Y esas formas básicamente usar, es generar. Las técnicas son basadas en identificar qué tipo de cadena se está ocupando, en este caso, qué algoritmo hash se está ocupando. Para poder vulnerarlo, lo que se hace es identificar, por ejemplo, las características de la cadena generada. Eso nos va a ayudar a identificar qué función hash fue usada para generar este password. Y con eso, posiblemente usar esa misma función para encriptar muchas palabras diferentes,
tratando de comparar cada una de ellas con el hash final. A esto se le conoce como intento de colisión. Y cuando nosotros encontramos que alguna de las palabras generadas, cuando nosotros encontramos que el hash generado a partir de algunas de las palabras originales coincide con el password final, entonces encontramos nuestro password. Así es como funciona esta parte. Bueno, pues yo creo que con eso, ok. Entonces vamos a hacer una recapitulación antes de pasar al laboratorio y continuamos. Vamos a hacer una, vamos a, ok, vamos a hacer un resumen antes de empezar con el laboratorio. Aquí tienen como que las características específicas de cada una de las técnicas de las cuales hablamos. Las funciones hash, la encripción simétrica y asimétrica. El número de llaves es en la primera columna. Como les mencioné, hash no tiene ninguna llave. Simétricas es una, tanto para encripción como para desencripción. Asimétricas son dos diferentes. Aquí vienen, por ejemplo, los más comunes, los algoritmos más comunes. El problema de, por ejemplo, manejar las llaves, si no tiene ninguna llave, ese no es ningún problema, etcétera, etcétera. Con esta información pueden entender por qué es importante tener diferentes alternativas para encriptar datos. Siempre que tenga que ver con seguridad, la velocidad va a ser un factor muy importante a considerar. La velocidad va a ser un factor muy importante a considerar. Ok, ahora vamos al laboratorio. Listo, estamos en nuestro Kali Linux. Lo primero que voy a hacer es abrir la terminal para poder empezar a jugar con ella. Vamos a hacer más grande la pantalla, solo para que lo puedan ver mejor. Ok, para este laboratorio vamos a usar Hashcat, que es una utilería, como les mencioné, para poder encontrar el password original de cadenas que fueron encriptadas usando la función hash. Eh, para, pero antes de empezar, vamos a generar nuestros códigos hash para poder romperlos. Hay una función que se llama md5sum que nos permite generar. ¿Qué es una función hash? Es un algoritmo que nos permite md5sum que nos permite generar cadenas hash. Como pueden ver aquí, vamos a hacer un ejemplo que esta es una cadena hash, como ven aquí, que fue generada a partir de este texto. Eso solo es un ejemplo. Ahora vamos a generar varias cadenas y las vamos a guardar en un archivo. Ok, vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo, nuestro editor de texto, solo para que puedan ver un poco mejor qué voy a escribir. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí.
Ok, aquí tenemos nuestro archivo que generará passwords. Ok, hemos creado este archivo, que lo único que hará es generar passwords y los agregará a este target hashes. Es un archivo de texto. Les voy a explicar paso a paso qué estamos haciendo. Primero vamos a imprimir una cadena. La N es para remover el carácter de nueva línea. Esto es muy importante porque si no alteraría nuestra cadena final con la función hash. Ahora, usaremos diferentes palabras, password, hello, my secret, test, etcétera, etcétera. Les haremos, pasaremos ese texto a nuestra función md5zoom y el resultado le quitaremos el espacio y el carácter de guión del resultado. Ok. Al resultado de ello, lo que haremos es remover estos caracteres y guardarlos en nuestro archivo. Como ven, cuando nosotros generamos, déjenme ver, este código, tenemos esto extra, estos caracteres extra. Por eso los estamos removiendo. Entonces vamos a ejecutarlo. Y debemos de tener aquí un nuevo archivo. Y debemos tener aquí un nuevo archivo. Como ven, se los voy a mostrar en el editor. Estos son nuestros passwords. Este es el resultado de nuestros hash, de ejecutar nuestra función hash. Ahora, ¿cómo le haríamos para poder determinar qué password es este, qué password es este, qué password es este, etcétera, etcétera? No hay una función que nos ayude a revertir estos textos a su texto original, pero lo que podríamos hacer es usar algún diccionario o usar diferentes cadenas y tratar de generar su función, su código hash a partir de diferentes funciones para tratar de encontrar alguna colisión y así detectar el password original. Esto toma tiempo, esfuerzo, etcétera, etcétera. Por eso lo más inteligente quizás sea usar un diccionario en vez de fuerza bruta. Ok. Ok. De regreso a la terminal, ahora lo que haremos va a ser usar hashcat, la función. Para obtener información de cómo funciona pueden usar el parámetro -h. Para encontrar un poco más de información podrían ocupar el parámetro -h. Y aquí pueden ver todo lo que soporta la función hash. La verdad es que es muy, muy potente. Aquí están los diferentes algoritmos que soporta. Por ejemplo, MD5, SHA-1, etcétera, etcétera. Hay infinidad. Bueno, como les mencioné, vamos a ocupar un diccionario, porque hacerlo por fuerza bruta tomaría mucho tiempo. Kali nos proporciona diferentes diccionarios y los puede encontrar con WordList. Si lo encontramos, si usamos la instrucción locate, nos da diferentes
diccionarios que podríamos ocupar. Y podríamos ir por alguno en específico, como Roku. Roku. Y podríamos ir por alguno en específico como Roku. Aquí está. Ahora, con eso en mente, lo único que hacemos es hashcat Ok, lo que haremos será usar hashcat. Menos M es para indicarle qué algoritmo vamos a ocupar. Menos A para indicarle que vamos a ocupar un ataque de diccionario. Menos O a donde queremos redirigir la salida, en este caso a crackit.txt, y le indicamos el archivo original. Finalmente, le indicamos en dónde está nuestro diccionario. Como ven, está iniciando, va a tomar algo de tiempo para que pueda descubrir todos los passwords que tenemos en ese archivo. Y vamos a ver. Listo. Ahora lo que haremos va a ser, va a ser. Ahora lo que haremos será usar la utilería para poder lanzar nuestro ataque. Hashcat -m, indicamos qué función, qué algoritmo vamos a ocupar. Menos A, indicamos qué tipo de ataque, en este caso va a ser por diccionario. Menos O va a ser para indicarle en dónde queremos que almacene el resultado, el archivo original. Y finalmente, en dónde se encuentra nuestro diccionario. Cabe mencionar que esto tomará un poco de tiempo. Ok, una vez terminado, lo que obtendremos sería algo así.
Ok, una vez terminado, lo que obtendríamos sería algo así. Aquí tenemos el archivo cracked. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ok, una vez terminado, tendríamos el archivo generado, el, el archivo cracked generado. Y si lo vemos, como ven, aquí está la cadena hash y el password original y así sucesivamente. Bueno, espero esto les... Bueno, cualquier duda, escríbanos. Nos vemos pronto.